Tom Hawk Daniels ya no creía en las coincidencias. No después de la guerra, no después de perder a Jake, y mucho menos después de que el teléfono sonara a las 2:47 de la madrugada de un martes que olía a aceite de motor y a cuentas pendientes. Estaba con los codos hundidos en las entrañas de una Harley Davidson de 1973, cuando su móvil vibró sobre el banco de trabajo, dando vueltas como un tábano furioso. La identificación de la llamada hizo que sus manos se congelaran a mitad del ajuste de una llave. Servicios sociales del hospital St. Mercy. El corazón de Hawk se desplomó hasta sus botas con punta de acero, pues no había sabido nada de ese código de área en 3 años, no desde el funeral de Jake, no desde que hizo aquella promesa sobre un ataúd cubierto con la bandera, mientras una niña de 13 años, con los mismos ojos grises de su padre, le apretaba la mano con tanta fuerza que pensó que sus huesos se harían añicos. «Soy Hawk», respondió con la voz áspera como grava. «Señor Daniels». La voz de la mujer era joven, tensa, profesional, pero se quebraba por los bordes. «Mi nombre es Rebecca Chun. Soy trabajadora social en el Hospital St. Mercy en Nuevo México. Llamo por Lily Morrison». El nombre le golpeó como un puñetazo. «¿Qué pasó?» Hawk ya estaba en movimiento, limpiándose la grasa de las manos en sus jeans. «¿Está herida?» Ella está estable ahora. «Pero, señor Daniels, ha sido ingresada con lesiones consistentes con...» Rebecca hizo una pausa, y Hawk escuchó un crujido de papeles. La oyó reuniendo coraje. «Lo llamamos un incidente doméstico. Su padrastro la trajo alegando que se cayó por las escaleras, pero los patrones no coinciden. Y Lily, ella nos dio su nombre. Dijo que usted le prometió a su padre, voy en camino». Hawk ya estaba buscando sus llaves por todo el garaje. «No permita que nadie la saque de ese hospital. ¿Me oye? Nadie. Señor Daniels, su padrastro es... No me importa quién sea». La voz de Hawk llevaba el peso de desiertos, campos de batalla y promesas hechas a hombres moribundos. «Jake Morrison me salvó la vida en Kandahar. Recibió una bala destinada a mí. Lo último que me pidió antes de morir fue que cuidara de su pequeña. Así que le pregunto a usted, señorita Chun, una vez más, ¿puede mantenerla a salvo hasta que yo llegue?» Hubo un largo silencio. Luego, «¿Qué tan rápido puede llegar aquí?» Hawk miró el reloj, calculó distancias y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Deme 18 horas. Y señorita Chun, gracias por llamarme». No todo el mundo lo habría hecho. Tras colgar, Hawk se quedó inmóvil en el silencio de su garaje, rodeado por los esqueletos de las motocicletas que estaba reconstruyendo. Su reflejo lo miró fijamente desde un espejo cromado. Tenía 52 años, el rostro curtido como roca de cañón, una cicatriz desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula por un artefacto explosivo improvisado que debió haberlo matado. Pero no lo hizo porque Jake se había lanzado sobre él en su lugar. Sacó su teléfono y abrió el chat grupal del club de motociclistas Lobos de Acero. 96 miembros repartidos en 3 estados, hermanos y hermanas que habían cabalgado a través del polvo, las tormentas y los malos divorcios, que se habían presentado en funerales y bodas, que entendían que la familia no siempre era de sangre. A veces se forjaba en el fuego y se sellaba con lealtad. Los dedos de Hawk se cernieron sobre el teclado. Este no era un viaje casual. Esto era serio. Esto era el tipo de cosa que podía traer problemas, del tipo que seguía a los bikers como sombras, del tipo que hacía que la gente cerrara sus puertas y se agarrara sus collares de perlas. Pero entonces recordó a Lily en el funeral de Jake, lo pequeña que se veía con ese vestido negro. Cómo le había susurrado, «Tío Hawk, ¿aún vendrás a visitarme?» Y cómo él le había prometido que sí, a pesar de que el nuevo esposo de su madre, un policía con ojos fríos, la había apartado antes de que Hawk pudiera decir más. Comenzó a escribir. «Lily nos necesita. La hija de Jake, hospital en Nuevo México, situación doméstica.
Ruedas en marcha a las 5 de la mañana. Esto no es opcional, esto es familia. Las respuestas llegaron como un trueno. Estoy dentro. Diesel, cuéntame allí. Reaper por Jake. Maven rodando. Smoke. En 10 minutos, los 96 miembros habían respondido. En 20, el teléfono de Hawk estaba sonando con preguntas, ofertas de suministros, contactos legales, personas reordenando sus vidas porque un hermano había llamado y una promesa necesitaba ser cumplida. Hawk miró su garaje una última vez, a las motos a medio terminar y las fotos en la pared, a su vida en pausa, sabiendo que tenía por delante 620 millas para proteger a la hija de su mejor amigo. Había una foto de él y Jake de sus días en el ejército, jóvenes, estúpidos e invencibles. Jake sonreía a la cámara con un brazo echado sobre el hombro de Hawk. No sabían que 10 años más tarde se desangraría en la arena afgana, salvando la vida de su mejor amigo. «Voy por ella, hermano», susurró Hawk a la foto. «La tengo cubierta». Tomó su chaqueta de cuero, la que llevaba el parche de los lobos de acero en la espalda, una cabeza de lobo gruñendo con las palabras «lealtad hasta el final», y salió a la oscuridad previa al amanecer. Su Harley lo esperaba, el cromo brillando bajo la única luz del garaje como una bestia paciente. Cuando Hawk encendió el motor, el rugido resonó en la vacía calle de Arizona. En algún lugar de Nuevo México, una joven de 16 años yacía en una cama de hospital, probablemente aterrorizada, probablemente pensando que nadie vendría. Estaba equivocada. 97 motociclistas estaban a punto de demostrar que algunas promesas se cumplen, sin importar el costo. La cabalgata había comenzado. El amanecer se asomó sobre el desierto de Arizona como una herida, todo rojo, dorado y furioso. Para cuando el sol despejó el horizonte, el estacionamiento del garaje de Hawk parecía una escena de película, excepto que esto era real, y lo que estaba en juego era la vida de una adolescente, 97 motocicletas alineadas en formación, 97 motores retumbando como un trueno distante, 97 personas que lo habían dejado todo porque la familia había llamado. Hawk se puso al frente, inspeccionando a su equipo. Estaba Diesel, una montaña de hombre de 6 pies y 4 pulgadas que dirigía una exitosa empresa de construcción y entrenaba béisbol infantil los fines de semana. Maven, una abuela de 5 hijos que había recorrido el país en moto 2 veces y todavía llevaba las placas de identificación de su difunto esposo. Reaper, cuyo nombre real era Marcus y que enseñaba matemáticas en la escuela secundaria cuando no vestía sus colores. Smoke, un ex-marín que había servido 2 veces en la guerra y ahora era voluntario en centros de veteranos. Estos no eran los criminales que las noticias vendían. Eran mecánicos y profesores, enfermeros y contratistas, gente con hipotecas e hijos en la universidad. Pero todos llevaban sus colores con orgullo y todos entendían que la lealtad significaba algo. Escuchen. La voz de Hawk cortó el ruido de los motores. El retumbo se apagó hasta convertirse en un suave ronroneo. Tenemos 620 millas por delante. Eso es Nuevo México a última hora de la tarde si nos esforzamos. Pararemos una vez para gasolina, una vez para comida. Viajamos juntos, viajamos inteligentemente y no le daremos a ningún policía una razón para detenernos. ¿Cuál es la estrategia cuando lleguemos?, preguntó Diesel, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho. Proteger a Lily, cueste lo que cueste. Hawk hizo una pausa eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Pero lo haremos bien, sin violencia, sin amenazas. No le daremos a nadie municiones para pintarnos como los malos. Su padrastro es policía. Estará buscando cualquier excusa para arrestarnos, intervino Maven con voz aguda a pesar de sus 70 años.
Entonces, ¿solo vamos a quedarnos quietos mientras un bastardo con insignia intenta llevarse a la niña? No, dijo Hawk, y algo peligroso brilló en sus ojos. Vamos a mantenernos firmes legalmente. Ya llamé a Chains. Un murmullo recorrió el grupo. Todos conocían a Chains. Marcus Chains Wellington, ex lobo de acero que cambió su moto por una carrera de derecho 15 años atrás, pero nunca olvidó de dónde venía. Chains nos recibirá en el hospital. Ya está moviendo hilos, presentando papeleo. Haremos esto por el libro. Pero no se equivoquen, esa niña no saldrá de ese hospital con su padrastro, no mientras respiremos. La multitud rugió en señal de aprobación, con los puños bombeando el aire. Mientras se preparaban para salir, Hawk vio a Reaper revisando su teléfono, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa?» «Solo investigué un poco sobre el padrastro», dijo Reaper en voz baja. «Oficial Daniel Morrison. Conservó el apellido después de casarse con la madre de Lily. Policía condecorado. 15 años en la fuerza. Pilar de la comunidad. Entrenador de fútbol juvenil. Voluntario en la iglesia». La mandíbula de Hawk se tensó. La tapadera perfecta. «Hay más». La voz de Reaper bajó aún más. «La madre de Lily murió hace 8 meses. Accidente automovilístico. Un solo vehículo en un día despejado. La implicación flotó en el aire como veneno». «¿Puedes probar algo?», preguntó Hawk. «Todavía no, pero tengo amigos y acceso a registros. Dame unas horas». Hawk asintió con tristeza. Esto era peor de lo que había pensado. No solo se enfrentaban a un padrastro abusivo. Se enfrentaban a alguien que sabía cómo manipular el sistema, que entendía de pruebas y procedimientos, que podía hacer desaparecer cosas. «¡Monten!», gritó Hawk. Los motores volvieron a rugir. Una sinfonía de cromo, gasolina y desafío. Hawk tomó la delantera y el convoy se alineó detrás de él. Un río de cuero y acero fluyendo hacia la carretera. Al salir a la autopista, Hawk sintió la familiar meditación del viaje envolverlo. Los marcadores de millas pasaban borrosos. El desierto se extendía interminable y dorado. Detrás de él, su familia cabalgaba en formación perfecta. Una declaración de propósito que hacía que otros conductores se detuvieran y miraran. Más adelante, Lily estaba esperando. Más adelante se estaba gestando una confrontación que pondría a prueba todo lo que representaban. Hawk giró el acelerador con más fuerza, el velocímetro subiendo. El viento le azotaba la cara, llevándose dudas y miedos. Pensó en Jake, en promesas hechas y sangre derramada. Pensó en una niña que creció sin su padre y ahora estaba atrapada con un monstruo que vestía una placa. La carretera se extendía ante ellos como un desafío, y los lobos de acero respondieron. Cuando el sol alcanzó su punto máximo, cruzaban hacia Nuevo México. Cuando las sombras comenzaron a alargarse, el Hospital St. Mercy apareció en el horizonte. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El Hospital St. Mercy nunca había visto nada igual. El retumbo comenzó como una vibración distante, como un terremoto que no se detenía. Las enfermeras se detuvieron a mitad de camino. Los pacientes cerca de las ventanas presionaron sus rostros contra el cristal. Los guardias de seguridad buscaron sus radios, inseguros de si pedir refuerzos o simplemente mirar. Entonces doblaron la esquina. 97 motocicletas moviéndose como un ejército mecánico. El cromo relucía bajo el sol de la tarde. Los motores creaban un sonido que hacía vibrar las ventanas hasta el 3er piso. Hawk los guió hacia el estacionamiento con precisión militar. Levantó el puño y al instante la formación se dividió. Las motos se separaron en filas organizadas, llenando cada espacio disponible. En 2 minutos estaban aparcados. En 3, los motores se apagaron al unísono, dejando un silencio tan repentino que se sintió violento. Entonces, 97 motociclistas desmontaron y se quedaron junto a sus máquinas, esperando.
Las puertas automáticas del hospital se deslizaron y Hawk entró primero, solo. Sus botas resonaron en el pulido piso. Todos los ojos del vestíbulo se giraron para mirar. El motociclista imponente, con el rostro marcado por cicatrices y el parche que decía «Presidente» en la espalda. Detrás del mostrador de recepción, la mano de una joven enfermera flotó sobre el botón de pánico. «Vengo a ver a Lily Morrison», dijo Hawk en voz baja, quitándose las gafas de sol. Su voz era tranquila, casi suave. «Mi nombre es Tom Daniels. Una trabajadora social llamada Rebecca Chun debe estar esperándome». La enfermera tragó saliva, miró la pantalla de su computadora y luego al guardia de seguridad que se había materializado a su lado. «Yo necesito verificar». «Tom». Todos se voltearon. Rebecca Chun estaba junto al ascensor, con el portapapeles aferrado a su pecho. Era más joven de lo que Hawk esperaba, quizás de 30 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y el agotamiento escrito en su rostro como una segunda piel. «Señorita Chun». Hawk cruzó el lobby en 3 largas zancadas. «Gracias por llamarme». Rebecca miró por encima del hombro de Hawk hacia el estacionamiento, visible a través de las puertas de cristal. Un océano de motocicletas y figuras vestidas de cuero de pie en silenciosa formación. Trajo a bastantes personas. «Traje a la familia». Hawk mantuvo su voz baja, destinada solo a ella. «¿Dónde está?» Rebecca dudó. Luego señaló hacia el ascensor. «Cuarto piso, habitación 412. Pero, señor Daniels, primero tenemos que hablar. Hay complicaciones». Subieron en un silencio tenso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Hawk vio a 2 oficiales de policía uniformados apostados en el pasillo, con las manos casualmente apoyadas en sus cinturones. Uno estaba hablando por su radio, lanzando miradas sospechosas en su dirección. Rebecca guió a Hawk a una pequeña sala de consulta y cerró la puerta. «Lily tiene una muñeca fracturada, 3 costillas rotas y contusiones importantes. Las lesiones son consistentes con...» Hizo una pausa. Su profesionalismo se resquebrajaba con la rabia contenida. «Abuso sostenido». Esto no fue una caída. Fueron meses, quizás años de violencia. Las manos de Hawk se crisparon en puños. ¿Dónde estaba todo el mundo? Maestros, vecinos. Alguien debe haber visto algo. El oficial Morrison es muy respetado en la comunidad. Es cuidadoso. Lily usaba mangas largas, faltaba a la escuela por emergencias familiares, y él siempre tenía explicaciones listas. La voz de Rebecca se endureció. «Pero ayer se presentó en la escuela con hematomas visibles en el cuello. Una maestra avisó. Morrison la trajo aquí él mismo, alegando que se había caído, pensando que podría controlar la narrativa. Pero ella les dijo la verdad. Susurró su nombre a la enfermera de emergencias. Dijo que su padre le dijo que si algo le pasaba, buscara a Tom Hawk Daniels, que usted había prometido». Rebecca lo miró a los ojos. «El problema es que Morrison está exigiendo su alta. Él tiene la custodia legal, y a pesar de nuestras preocupaciones, sin evidencia concreta o una investigación en curso, no podemos retenerla más allá de hoy». El piso pareció tambalearse bajo los pies de Hawk. «¿Me está diciendo que cabalgué 620 millas y él puede simplemente irse de aquí con ella esta noche, a menos que consigamos una orden de emergencia?» «Sí». Rebecca sacó su teléfono, mostrándole un mensaje de texto. «Ya me ha enviado 3 mensajes. Sabe que usted está aquí». Seguridad lo llamó en el momento en que llegó. «Viene en camino ahora con el papeleo de alta y, posiblemente, más oficiales». Hawk se puso de pie. Comenzó a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Su mente corría a través de escenarios, cada uno con un mal final. Si intentaban detener físicamente a Morrison, serían arrestados. Si permitían que Lily se fuera, quizás no sobreviviría otra semana. «¿Puedo verla?», preguntó finalmente.
Rebeca asintió. 5 minutos. Es todo lo que puedo permitir sin el consentimiento familiar. La habitación 412 era más tenue que el pasillo, con las cortinas corridas contra el sol de la tarde. La chica en la cama era casi irreconocible de la niña en el funeral de Jake. Había crecido, su rostro más delgado, pero esos ojos grises, los ojos de Jake, eran los mismos. «Tío Hawk», la voz de Lily se quebró, incrédula. «¿De verdad viniste?» Hawk se acercó a su cama con la garganta anudada. «Le prometí a tu papá, ¿no es así?» Entonces, la joven de 16 años que había estado tratando de ser fuerte durante tanto tiempo, finalmente se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Él mató a mi mamá. Sé que lo hizo. Y nadie me cree». Las palabras golpearon a Hawk como balas. Todo acababa de cambiar. Hawk apenas tuvo tiempo de procesar las palabras de Lily antes de que Rebeca apareciera en el umbral con el rostro pálido. «Ya está aquí», susurró con urgencia. Morrison acaba de entrar en el lobby con otros 2 oficiales y un abogado. Hawk apretó la mano de Lily una vez, una promesa sin palabras, y salió al pasillo. A través de la ventana, con vistas al estacionamiento, pudo ver a su equipo todavía de pie junto a sus motos, pacientes como estatuas. Sacó su teléfono y envió un solo texto a Diesel. «Manténganse listos». La respuesta fue inmediata. «Recibido». Cuando Hawk llegó al vestíbulo entendió por qué Rebeca parecía aterrorizada. El oficial Daniel Morrison estaba parado en el centro de la sala como si fuera su dueño. Medía 6 pies, con un uniforme perfectamente planchado, una mandíbula cuadrada y el tipo de sonrisa que se veía en los carteles de campaña. A su lado, 2 oficiales uniformados flanqueaban a un hombre con un traje caro que llevaba un maletín de cuero. La seguridad del hospital revoloteaba con incertidumbre, atrapada entre figuras de autoridad. La sonrisa de Morrison no alcanzó sus ojos cuando divisó a Hawk. «Tom Daniels», dijo Morrison, su voz resonando en el vestíbulo. «He oído hablar de ti, el viejo compañero de guerra de Jake, ¿verdad? Aprecio que hayas venido a ver a Lily, pero me encargo yo a partir de ahora. Asuntos familiares». Hawk caminó hacia adelante lentamente, consciente de que cada palabra, cada gesto importaría. «Lily me pidió. Eso lo convierte en mi asunto». Lily, 16 años, y confundida, tuvo un accidente, se asustó y llamó a un nombre familiar. «¿Sucede?» El tono de Morrison era razonable, comprensivo, incluso la voz de un padre preocupado. «Pero soy su tutor legal, y ella regresa a casa conmigo esta noche. Con una muñeca fracturada y 3 costillas rotas». Hawk mantuvo su voz neutra. «Eso es un infierno de accidente». El abogado de Morrison, Richard Kessler, se adelantó alisándose la corbata. «Señor Daniels, soy el abogado del oficial Morrison. A menos que usted tenga legitimación procesal en este asunto, debe hacerse a un lado. Mi cliente tiene plenos derechos de custodia y formularios de alta médica firmados por los médicos tratantes». «Qué curioso con esos formularios», dijo Hawk. «Por lo general, requieren el consentimiento del paciente si tiene más de 14 años. Alguien le preguntó a Lily qué quiere. La sonrisa de Morrison se tensó. «Mi hija está traumatizada y no piensa con claridad. Por eso los padres toman decisiones por sus hijos. Ella no es su hija». Las palabras salieron más duras de lo que Hawk pretendía. «Es la hija de Jake Morrison. Usted solo se casó con su madre». Algo brilló en los ojos de Morrison. Algo frío y peligroso, rápidamente enmascarado por una ofensa herida. «Mi esposa murió hace 8 meses. He estado criando a Lily solo desde entonces, haciendo mi mejor esfuerzo en una situación imposible. Y ahora apareces tú con una pandilla». «Un club de motociclistas», corrigió Hawk. «¿Una pandilla?», continuó Morrison, subiendo ligeramente la voz. «Tratando de intimidar al personal del hospital e interferir con los derechos de un tutor legal. Podría hacer que los arrestaran a todos por acoso».
Los dos oficiales detrás de Morrison se movieron, acercando sus manos a sus armas. El mensaje era claro. Hawk sintió que la situación se tambaleaba en el filo de una navaja. Una palabra equivocada, un movimiento agresivo, y esto explotaría en algo que destruiría cualquier posibilidad de ayudar a Lily. Entonces se dio cuenta de algo. Morrison seguía mirando su reloj, revisando la hora, ansioso a pesar de su fachada de confianza. Tenía prisa. ¿Sabe qué?, dijo Hawk lentamente, formándose una idea. ¿Por qué no dejamos que Lily decida? Tiene 16 años, casi es adulta. Subamos juntos, sin abogados, sin uniformes, y preguntémosle a dónde quiere ir. La mandíbula de Morrison se apretó. No necesito permiso para llevarme a mi propia hija a casa. Entonces no tiene nada que perder preguntándole. Hawk se mantuvo firme, a menos que le asuste lo que pueda decir. El vestíbulo había quedado en silencio. El personal del hospital fingía trabajar mientras escuchaba cada palabra. Incluso el abogado parecía incómodo. Morrison dio un paso más cerca de Hawk, bajando la voz a un susurro amenazante. No tienes idea de con quién estás tratando. Tengo amigos en todos los tribunales de este estado. He encarcelado a motociclistas como tú por menos que infracciones de estacionamiento. ¿Quieres que esto sea una pelea? Los enterraré a ti y a todos tus amigos criminales. Nosotros no somos los que la lastimamos, dijo Hawk en voz baja, encontrando los ojos de Morrison. Pero creo que usted ya lo sabe. Por una breve fracción de segundo, la máscara de Morrison se deslizó. Hawk vio furia pura parpadear en su rostro, al hombre real debajo del uniforme. Entonces la puerta automática se deslizó y una voz gritó: ¿Alguien pidió un abogado? Todos se giraron. Un hombre con un inmaculado traje de 3 piezas entró en el vestíbulo, maletín en mano, cabello plateado perfectamente peinado. Detrás de él, visibles a través de las puertas de cristal, 96 motociclistas se habían movido del estacionamiento para formar una muralla silenciosa justo a la entrada del hospital. Marcus, Chains, Wellington había llegado, y la batalla legal estaba a punto de comenzar. La sonrisa confiada de Morrison finalmente se resquebrajó. Chains no caminó, dominó el espacio. Todos los ojos en el lobby lo siguieron mientras se acercaba a Hawk. Dejaba su maletín con un clic decisivo y extendía la mano. «Tom, ha pasado demasiado tiempo». Luego se giró hacia Morrison con una sonrisa que podría cortar el vidrio. «Oficial Morrison, supongo. Marcus Wellington, abogado. Representaré al señor Daniels y a la señorita Lily Morrison en este asunto». El abogado de Morrison, Kessler, se adelantó. «Esto es altamente irregular. La niña tiene representación legal a través de su tutor». «Ah, ¿sí?» Chains sacó un documento de su maletín. «Porque tengo aquí una petición de tutela de emergencia presentada hace una hora en nombre de la señorita Morrison, citando alegaciones creíbles de abuso y solicitando una investigación inmediata. La juez Patricia Herrera ha accedido a una audiencia de emergencia por videoconferencia». Revisó su reloj. «Mañana por la mañana, a las 9 en punto». El vestíbulo estalló en murmullos. El rostro de Morrison se puso rojo. «¡Usted no puede!». «Puedo y lo hice». La voz de Chains llevaba el peso de salas de tribunal ganadas y perdidas. Hasta esa audiencia, Lily Morrison permanece bajo custodia protectora en este hospital. Cualquier intento de sacarla será considerado una violación de una orden judicial pendiente. Kessler le arrebató el documento escaneándolo rápidamente. Su expresión se oscureció. «Esto es una táctica dilatoria». «Esto es debido proceso», corrigió Chains, algo que su cliente debería apreciar, siendo un agente de la ley. Fue entonces cuando Hawk los notó. Furgonetas de prensa entrando en el estacionamiento. 3, luego 4, luego 5 cámaras saliendo a toda prisa. Reporteros revisando su maquillaje en espejos retrovisores. Morrison también los vio. Su mandíbula se apretó. «¿Usted llamó a la prensa?»
No tuve que hacerlo. Chains señaló hacia las ventanas, donde los reporteros ya estaban filmando el muro de motociclistas que hacía una vigilia silenciosa afuera. 97 motocicletas que descienden sobre un hospital. Eso es noticia. La pregunta es, ¿qué historia quiere que se cuente? Como si fuera una señal, un reportero y un camarógrafo se abrieron paso por la entrada, con el micrófono ya extendido. Oficial Morrison, ¿puede comentar sobre las acusaciones? Morrison levantó la mano, cambiando instantáneamente al modo de relaciones públicas. Este es un asunto familiar privado, que está siendo explotado por partes externas sin legitimación legal. Mi hija está recibiendo una excelente atención y estoy trabajando con la administración del hospital para llevarla a casa de manera segura. ¿Es cierto que tiene lesiones consistentes con abuso?, gritó otra reportera, abriéndose paso entre la creciente multitud. Mi hija tuvo un accidente. Estas acusaciones son infundadas e hirientes. La voz de Morrison transmitía una indignación justiciera. De lo que deberían informar es de cómo una pandilla de motociclistas ha aparecido para acosar a una familia en duelo. Con respeto, oficial, interrumpió un reportero. Fuentes dicen que la niña pidió específicamente a Tom Daniels. ¿Por qué haría eso si se sintiera segura en casa? La compostura de Morrison se rompió por un solo segundo. Hawk lo vio, el flash de pánico rápidamente enmascarado. Chains se inclinó cerca de Hawk. Necesitamos adelantarnos a esta narrativa. Deberías hacer una declaración. No soy bueno con las cámaras, masculló Hawk. No necesitas ser bueno, necesitas ser honesto. Chains le enderezó el cuello de la chaqueta a Hawk. Diles por qué estás aquí. Hazlo personal, hazlo real. Hawk miró a través del cristal a su equipo de pie como centinelas. A Maven, que había cabalgado toda la noche a pesar de su artritis. A Diesel, que había dejado su obra a mitad de proyecto. A Reaper, que probablemente tendría que usar días de enfermedad y lidiar con administradores furiosos. Todos habían venido porque él lo había pedido, porque una promesa significaba algo. Salió al exterior. Las cámaras giraron hacia él como perros de caza que captan un rastro. Los micrófonos se extendieron. Las preguntas se superpusieron en ruido. Hawk levantó una mano y, sorprendentemente, se callaron. Mi nombre es Tom Daniels, comenzó, su voz áspera pero firme. Hace 16 años serví en Afganistán con Jake Morrison. Él me salvó la vida. Recibió una bala destinada a mí. Antes de morir, me pidió que cuidara de su hija si algo le pasaba. Hawk hizo una pausa. La emoción le apretaba la garganta. Hace 3 años hice esa promesa en su funeral. Anoche esa niña, que ya no es tan pequeña, pidió ayuda. «Está acusando al oficial Morrison de abuso», gritó un reportero. «Estoy diciendo que una niña pidió ayuda y yo vine. Eso es todo». La mirada de Hawk recorrió las cámaras. «No estamos aquí para pelear. No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí porque la familia importa, porque las promesas importan, porque a veces la voz de un niño se pierde en el ruido y alguien tiene que asegurarse de que se escuche». Detrás de él, los motociclistas se mantuvieron inmóviles, una declaración unificada de propósito. Los reporteros se lo comieron, ya escribiendo titulares en sus teléfonos. Dentro del vestíbulo, Morrison observaba a través del cristal su expresión indescifrable, pero Hawk lo sorprendió sacando su teléfono, haciendo una llamada. Su lenguaje corporal gritaba urgencia. Cualquier cosa que Morrison estuviera planeando estaba sucediendo ahora. Chains apareció junto al codo de Hawk. Eso fue perfecto. Las redes sociales ya están explotando. Tanta promesa cumplida es tendencia. Bien, dijo Hawk, porque tengo la sensación de que Morrison está a punto de hacer su jugada. Tenía razón. Al caer la noche, el hospital St. Mercy se había transformado en una fortaleza de voluntades. Los lobos de acero establecieron su campamento en el estacionamiento. Sillas plegables, neveras, sacos de dormir.
No se irían. Maven organizó las salidas por comida. Diesel coordinó las rotaciones de vigilancia. Reaper desapareció en un rincón tranquilo con su portátil, cavando más profundamente en el pasado de Morrison. Dentro, Chains se apoderó de una esquina de la cafetería del hospital, esparciendo documentos sobre 3 mesas como un general planificando una guerra. Hawk se sentó frente a él, bebiendo un café terrible, mientras Chains le explicaba el campo de batalla. «Morrison está jugando esto con inteligencia», dijo Chains, resaltando secciones del texto legal. «Ha presentado una contrademanda alegando que eres un tutor legal no apto y sin fundamentos. Está citando tu historial criminal». «No tengo historial criminal», interrumpió Hawk. «Ahora lo tienes. Aparentemente fuiste arrestado por alteración del orden público en 2019. Los cargos se retiraron, pero está en el registro». Los ojos de Chains se estrecharon. «¿Te suena?» La mandíbula de Hawk se tensó. «Pelea de bar. Algún universitario borracho agarró a Maven de forma inapropiada». Intervine. «Lo arreglamos fuera de la corte. Conveniente que Morrison desenterrara eso en 3 horas». Chains tomó nota. «También está afirmando que el club de motociclistas tiene afiliaciones conocidas con pandillas. Te está pintando como criminales peligrosos que intentan secuestrar a una menor». Eso es estrategia», lo interrumpió Chains. «Morrison ha sido policía durante 15 años. Sabe cómo construir un caso, cómo controlar las narrativas. En este momento está creando una duda razonable sobre tus intenciones mientras se posiciona como el padre protector que defiende a su hija de los criminales». Hawk sintió cómo su frustración aumentaba. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Probamos que está mintiendo». Chains sacó otro documento. «Aquí es donde se pone interesante. Obtuve los registros financieros de Morrison, públicos para las fuerzas del orden. En los últimos 8 meses desde que murió la madre de Lily, Morrison ha liquidado 3 cuentas de inversión, ha solicitado una segunda hipoteca y ha transferido casi $180,000 a una cuenta offshore en las Islas Caimán». El número golpeó a Hawk como agua fría. ¿Por qué necesitaría esa cantidad de dinero? Esa es la pregunta. Chains golpeó el papel. O está planeando huir o está pagando a alguien. De cualquier manera, sugiere que está preocupado de que algo salga a la luz. Hawk recordó la voz quebrada de Lily. «Él mató a mi mamá. Sé que lo hizo». «El accidente automovilístico», dijo Hawk lentamente. «¿Podemos conseguir esos registros?» «Ya los solicité. Deberíamos tenerlos por la mañana». Chains se recostó. «Pero aquí está el problema. Incluso si probamos irregularidades financieras, incluso si planteamos preguntas sobre la muerte de la madre, nada de eso prueba inmediatamente que Lily esté en peligro. Morrison puede alegar que las transferencias de dinero son inversiones personales, que su hijastra está traumatizada y hace acusaciones falsas porque está de duelo. Así que estamos de vuelta al punto de partida». «No exactamente». El teléfono de Chains vibró. Leyó el mensaje y sonrió sombríamente. «Reaper me acaba de enviar algo interesante. Aparentemente Morrison entrenó fútbol juvenil durante 3 años. Dejó de hacerlo de repente la temporada pasada, sin explicación. Así que hice algunas llamadas. Encontré a 2 padres dispuestos a hablar extraoficialmente. Sus hijos informaron de un entrenamiento agresivo que les dejó moretones. Nada se presentó formalmente porque Morrison los convenció de que eran lesiones normales de deportes de contacto, pero los padres recordaron. Los padres siempre recuerdan cuando algo se siente mal. Las manos de Hawk se cerraron en puños. «Ha estado lastimando a niños durante años». «Presuntamente», corrigió Chains, el abogado en él siendo preciso. «Pero establece un patrón. Combinado con las lesiones de Lily, las irregularidades financieras y las preguntas sobre la muerte de la madre, estamos construyendo un panorama». Un golpe en el marco de la puerta de la cafetería hizo que ambos levantaran la vista. Rebecca Chun estaba allí,
con aspecto exhausto y asustado. «Necesito mostrarles algo», dijo en voz baja. «Pero si alguien pregunta, no lo obtuvieron de mí». Le entregó a Hawk una carpeta de Manila. Dentro había registros médicos, no de Lily, sino de su madre de los 3 años anteriores a su muerte. 2 dedos rotos, una conmoción cerebral, costillas magulladas, todo explicado como accidentes, todo tratado por diferentes hospitales en diferentes ciudades. «Ella estaba huyendo de él», susurró Rebecca, tratando de obtener ayuda sin dejar un rastro de papel en un solo lugar. «Pero hice un crucero de referencias de su historial médico. Está todo ahí». Hawk se quedó mirando los documentos, la rabia creciendo en su pecho. ¿Por qué nadie lo vio? Porque él es cuidadoso, porque es respetado, porque el sistema no está diseñado para atrapar a la gente que sabe cómo manejarlo. La voz de Rebecca se quebró. «Estoy arriesgando mi carrera mostrándote esto, pero esa niña de arriba no tiene a nadie más». James ya estaba fotografiando cada página. «Esto lo cambia todo. Si podemos probar el abuso sistemático de la madre, podemos argumentar que Lily está en peligro inminente». «Hay algo más», añadió Rebecca. «Morrison solicitó que los registros médicos de Lily fueran sellados. Dijo que era por su privacidad, pero está tratando de controlar lo que ve la corte». «¿Puede hacer eso?», preguntó Hawk. «Ya lo hizo, hace 2 horas». Rebecca miró por encima del hombro nerviosamente. «Pero hice copias antes de que la orden se llevara a cabo». James se puso de pie, recogiendo documentos con un propósito renovado. «Descansa un poco, Tom. La audiencia de mañana va a ser brutal. Morrison vendrá con todo lo que tiene. Testigos de carácter, colegas, probablemente la mitad de la fuerza policial». «Que venga», dijo Hawk, con la voz dura como el hierro. «Tenemos la verdad». «La verdad no siempre gana en la corte», advirtió James. «Pero es un maldito buen comienzo». Afuera, las primeras estrellas aparecieron sobre el estacionamiento donde 96 motociclistas vigilaban. Adentro, una niña de 16 años dormía inquieta, custodiada por enfermeras que en silencio habían comenzado a creer su historia. Y en algún lugar de la noche, el oficial Daniel Morrison hizo llamadas telefónicas a personas que le debían favores. La mañana traería la revelación. La sala de conferencias del hospital se sentía más pequeña de lo que era. Demasiada gente, demasiado en juego. Una computadora portátil abierta sobre la mesa, su cámara apuntando a la multitud reunida como un ojo de juicio. En la pantalla, la juez Patricia Herrera ordenó sus papeles, su expresión indescifrable detrás de unas gafas de montura plateada. Hawk se sentó junto a James, sintiéndose fuera de lugar con una camisa de vestir prestada. Al otro lado de la mesa, Morrison estaba perfectamente sereno con su uniforme de gala, las medallas brillando. Su abogado, Kessler, tenía una pila de referencias de carácter de 1 pulgada de grosor. Detrás de ellos, abarrotados en cada espacio disponible, se encontraban reporteros, personal del hospital y 3 oficiales uniformados que Morrison había traído como apoyo moral. Afuera de la puerta, Diesel y Maven vigilaban mientras el resto del equipo mantenía su vigilia en el estacionamiento. «Comencemos», dijo la juez Herrera con voz nítida. «Esta es una audiencia de emergencia con respecto a la tutela temporal de Lily Morrison, de 16 años. Señor Kessler, usted representa al oficial Daniel Morrison». «Sí, su señoría. Y me gustaría declarar que todo este proceso es irregular e innecesario. El oficial Morrison es un agente de la ley condecorado con 15 años de servicio ejemplar». «Reserve los testigos de carácter para más tarde», interrumpió la juez Herrera. «Señor Wellington, usted está solicitando la tutela de emergencia en nombre del señor Daniels». «Sí, su señoría. Basado en evidencia creíble de abuso continuo y peligro inminente para la niña menor de edad». La mandíbula de Morrison se tensó, pero su expresión permaneció tranquila, la imagen de un hombre agraviado que soportaba acusaciones falsas con dignidad.
Veamos esta evidencia, dijo la juez Herrera. Lo que siguió fueron 90 minutos de guerra legal. Chains presentó registros médicos, los huesos rotos de Lily, las misteriosas lesiones de su madre, el patrón que abarcaba años. Kessler replicó con informes de accidentes, el historial impecable de Morrison, testimonios de compañeros oficiales que lo llamaban un padre devoto. «El señor Daniels conoce a Lily desde que nació», replicó Chains. «Era el mejor amigo de su padre y le hizo una promesa en su lecho de muerte para protegerla. Una promesa hecha hace 16 años a un hombre muerto», espetó Kessler. «Eso no otorga legitimación legal ni prueba que el oficial Morrison no sea apto». Hawk observó a Morrison estudiándolo. El hombre era bueno, demasiado bueno. Cada respuesta calibrada a la perfección, cada emoción medida con precisión. Había ensayado esto. Entonces, la juez Herrera hizo la pregunta que lo cambió todo. «Me gustaría escuchar a la propia Lily. ¿Puede participar por video?» El rostro de Morrison se quedó cuidadosamente inexpresivo. «Su señoría, mi hija está fuertemente medicada y traumatizada». «Está despierta y coherente», dijo Rebecca Chun desde el fondo de la sala, «y ha solicitado hablar». Kessler se puso de pie. «Su señoría, someter a una adolescente traumatizada a...» «Estamos decidiendo su vida», dijo la juez Herrera con firmeza. «Que entre». 2 enfermeras llevaron a Lily a la sala en una silla de ruedas. Parecía más pequeña de lo que Hawk recordaba. Pálida contra la bata de hospital blanca, con la muñeca enyesada apoyada contra el pecho. Pero cuando sus ojos encontraron a Morrison, ardieron con algo que Hawk reconoció de sus días militares, la mirada de alguien que decidió que no le quedaba nada que perder. «Hola, Lily», dijo la juez Herrera suavemente. «No tienes que hacer esto si no estás lista». «Estoy lista». La voz de Lily era suave pero firme. Se giró para mirar directamente a Morrison a través de la pantalla. «Necesito decir la verdad antes de que la haga desaparecer como todo lo demás». Morrison se inclinó hacia adelante, su voz preocupada. «Cariño, estás confundida». «Él mató a mi mamá», dijo Lily, y la sala quedó en silencio. «No tengo pruebas, pero sé que ella planeaba dejarlo. Los escuché discutir la semana antes de que ella muriera. Ella le dijo que había encontrado algo, algunos documentos, y que iba a ir a la policía. Lily, cariño, la muerte de tu madre fue investigada», comenzó Morrison. «Por tus amigos». La voz de Lily se quebró. «Por policías que creyeron cada palabra que dijiste, pero sé lo que vi. La noche antes de que ella muriera, estuviste en el garaje durante horas, y al día siguiente, los frenos de su auto fallaron en una carretera recta. Ella conducía todos los días». Kessler ya estaba objetando, hablando de delirios inducidos por el dolor, pero Hawk lo vio. El momento en que la máscara de Morrison finalmente se deslizó. Solo por un segundo, su expresión se volvió fría y plana, y Hawk vio al hombre real debajo. «Hay más», continuó Lily, sacando algo de su bolsillo, una unidad USB. «Mamá la escondió en mi habitación 3 días antes de morir. Me hizo prometer que no la miraría a menos que le pasara algo. Son registros bancarios, prueba de que estaba robando de la sala de pruebas de la policía y vendiéndolo. De ahí salió todo su dinero». La sala explotó. Morrison se lanzó hacia adelante, pero los oficiales detrás de él agarraron sus brazos. «Eso es inventado. Ella está mintiendo». Pero su pánico lo delató. La voz de la juez Herrera cortó el caos como una cuchilla. «Oficial Morrison, le ordeno permanecer sentado. Señor Wellington, concedo la custodia de emergencia al señor Daniels, pendiente de una investigación criminal completa». El rostro de Morrison se contorsionó de rabia. «Esto no ha terminado», siseó mirando a Hawk. Pero lo era. La puesta de sol pintó el cielo de Nuevo México en tonos ámbar y carmesí cuando Lily salió del Hospital St. Mercy por última vez. Se movía lentamente, aún sanando, con un brazo enyesado y apoyada por una enfermera a cada lado. Detrás de ella,
venía Hawk, cargando su única mochila, todo lo que había pedido de la casa a la que nunca regresaría. Chains le seguía, todavía hablando por teléfono, coordinando con los fiscales que estaban muy interesados en esa unidad USB. Pero fue lo que esperaba afuera, lo que hizo que Lily se detuviera en seco. 97 motocicletas alineadas en la entrada del hospital en perfecta formación, creando un pasillo de cromo y cuero. 97 motociclistas de pie junto a sus máquinas. Ni un solo motor encendido, solo respeto silencioso por una niña que había encontrado su voz. Maven se adelantó primero, su rostro curtido suave con comprensión. Extendió una chaqueta de cuero, más pequeña, ajustada para una adolescente, con un parche en la espalda que decía «Familia Lobo de Acero», sobre un lobo bordado que protegía a un cachorro. «Todo lobo necesita una manada», dijo Maven suavemente, ayudando a Lily a ponérsela sobre el yeso. «Bienvenida a casa, niña». Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. «No entiendo, ni siquiera me conocen». «Sabemos lo suficiente», roncó Diesel, su enorme figura de alguna manera gentil mientras le ajustaba el cuello. «Eres la hija de Jake Morrison. Eso te convierte en familia, y nosotros protegemos a la familia». Hawk observaba a unos pasos de distancia, con la garganta anudada. Por esto cabalgaban. No por la libertad, la rebelión o la imagen, sino por esto, por los momentos en que la lealtad significaba algo real, cuando las promesas se cumplían, cuando un niño asustado se enteraba de que no estaba solo. «¿Lista para cabalgar?», le preguntó a Lily, ofreciéndole la mano. Ella miró su rostro con cicatrices, a los motociclistas que los rodeaban, a las cámaras de los medios que capturaban cada momento. Luego miró hacia el hospital, donde en algún lugar de adentro, Morrison estaba siendo procesado y fichado, leyéndole sus derechos, donde su máscara perfecta finalmente se había hecho añicos. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «Arizona por ahora. Mi casa tiene una habitación de invitados. Es tuya mientras la necesites. Chains está trabajando para que la tutela sea permanente, pero eso llevará tiempo. Lo resolveremos juntos». Hawk hizo una pausa. «Tu padre habría querido que estuvieras a salvo. Eso es todo lo que importa». Lily asintió, secándose los ojos. «Tío Hawk, gracias por cumplir tu promesa, por creerme cuando nadie más lo hizo». «Siempre», dijo él simplemente. Ella subió con cuidado a la parte trasera de su Harley. Al sentarse detrás de él, Hawk sintió que sus brazos se envolvían alrededor de su cintura, tentativos al principio, luego más fuerte, como alguien que se aferra a algo sólido después de años de ahogarse. «Muy bien, lobos de acero». La voz de Hawk resonó en el estacionamiento. «A cabalgar». 97 motores rugieron a la vida en perfecta sincronización. Una sinfonía de poder y propósito que sacudió las ventanas y activó las alarmas de los autos. Pero esta vez no era intimidación, era celebración. Salieron lentamente, Hawk a la cabeza con Lily detrás de él. La formación se reformó a su alrededor, una escolta protectora que se extendía media milla por la carretera. Diesel y Maven los flanquearon. Reaper se encargó de la retaguardia, asegurándose de que nadie se quedara atrás. El resto llenó el espacio intermedio, un muro de lealtad sobre ruedas. Los autos se detuvieron para verlos pasar. La gente sostenía sus teléfonos filmando. Algunos incluso saludaron. Mientras salían a la carretera abierta, Lily se inclinó más cerca de la espalda de Hawk. Él sintió que ella se relajaba ligeramente. La tensión de meses, quizás años, comenzaba a ceder. El viento rasgaba sus ropas. El sol se hundía, volviendo dorado el desierto. Y por primera vez desde aquella llamada a las 2:47 de la madrugada, Hawk se permitió respirar. Habían ganado. No a la perfección.
Morrison se enfrentaría a un juicio, pero tenía dinero y contactos, y podría encontrar formas de reducir su sentencia. La investigación sobre la muerte de la madre de Lily podría llevar años. Habría sesiones de terapia, batallas legales y días difíciles por delante. Pero ahora mismo, en este momento, habían cumplido una promesa. Le habían devuelto la voz a una niña. Habían demostrado que la familia no siempre era de sangre. A veces se forjaba en la lealtad y se sellaba con la acción. Para cuando cruzaron la línea estatal hacia Arizona, las estrellas comenzaban a aparecer. El convoy cabalgó a través de la oscuridad, los faros cortando la noche como un río de luz. En algún lugar más adelante, esperaba el garaje de Hawk, una habitación de invitados que se convertiría en el santuario de Lily, una nueva vida construida sobre la base de una vieja promesa. En su espejo retrovisor, Hawk captó el reflejo de Lily. Estaba mirando las estrellas y por primera vez en lo que podrían haber sido años, estaba sonriendo. Detrás de ellos, el hospital desapareció en la distancia. Detrás de ellos, el imperio de Morrison se desmoronaba. Detrás de ellos, una pesadilla terminaba. ¡Adelante! La carretera se extendía interminable y llena de posibilidades. Los lobos de acero cabalgaron hacia la oscuridad. 97 fuertes, llevando a una niña hacia algo que casi había olvidado que existía.